la orientación y movilidad en personas con baja visión. Ya en charlas anteriores hemos visto algunos conceptos de lo que es el paciente con baja visión y las características que éste manifiesta. Hoy vamos a ir un poco más allá en la atención integral, en el sentido que justamente el objetivo principal es buscar la independencia o un grado de independencia funcional de este paciente para su realización de sus actividades de la vida diaria, cualquiera que éstas sean, así como también la respectiva incorporación al ámbito económico, social o laboral. Entonces, vamos a pedir, por favor, la diapositiva número 2, si nos hacen el favor. En este caso, pues, el programa que llevamos como Centro Regional Valencia con el apoyo del Club de Leones es justamente todo este acompañamiento que le damos al paciente que manifiesta estas condiciones de baja visión y, pues, en complemento, debe de llevarse a buscar la funcionabilidad que le va a conllevar a que él se desarrolle en sus ámbitos de manera más eficiente y eficaz. Entonces, recordando algunos conceptos funcionales de lo que tiene que ver con la orientación y movilidad, pues el objetivo grande, como lo reiteramos, es la funcionabilidad e independencia del paciente. Pero también esto lleva, en esencia, un proceso de aprendizaje y de formación en el sentido de que el paciente tiene que reeducarse de acuerdo a las condiciones actuales que éste tenga, ya sea visuales, motrices o múltiples, ¿verdad? Que eso nos va a llevar justamente a que esta parte cognitiva sea justamente... Ok, rogamos de nuevo que si los que tienen el micrófono abierto lo puedan cerrar, por favor. Gracias. Entonces, toda esta parte cognitiva es la que tenemos que preparar justamente para ver el potencial del paciente junto con sus reservas. Acuérdense que en este caso ya estamos hablando de pacientes que van a tener limitantes visuales y pueden inclusive tener limitantes motoras. Pero en esencia podemos decir de que es una reeducación o un entrenamiento a través de ejercicios que lo va a llevar justamente a que pueda desarrollar la actividad esperada. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a entender cuál es el concepto justamente de lo que tiene que ver con la orientación. Y para orientarnos nosotros necesitamos justamente esta referencia espacial. Es decir, quién soy yo con relación a mi entorno o en qué entorno estoy interactuando. Ya sea un entorno cerrado, como cuando estamos en un cubículo como el que están viendo que está su servidor, o cuando estamos en un ambiente quizás más grande, pero cerrado, como un salón de clases, una oficina o cualquier otra área de nuestra casa, por ejemplo. Esta, por supuesto, tiene que ver con la parte cognitiva de la sensación de ubicación espacial. Por supuesto que esta la vamos construyendo a medida vamos creciendo desde la infancia. El niño aprende dónde es arriba, abajo, adentro, afuera, cerca de, lejos de, muy lejos, muy cerca, ¿verdad? Sobre de, si está un ambiente pequeño o un ambiente grande. Entonces, recuerden que en este caso estamos hablando de pacientes que probablemente tuvieron un proceso donde esto se alteró y les causó baja visión. Entonces, tenemos el concepto de que es grande y pequeño, igual como el concepto de algunos colores, si es rojo, si es verde, amarillo. Ahora, si es el caso de pacientes que ya nacen con una condición de baja visión, el proceso de aprendizaje educativo, antes de entrar a orientación y movilidad, es darle esta formación a través de los componentes que tengan viables, como es texturas, como es sensaciones, para determinar qué es una cosa o la otra, ¿verdad? Así como también la movilidad dirigida para que él aprenda qué está lejos y qué está cerca. Entonces, en esencia, la orientación nace de la representación espacial de nosotros con el entorno. ¿Dónde estoy yo? ¿Y cuál es mi entorno? ¿Y en qué sentido estoy con relación al espacio? ¿Verdad? Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Esta tiene que ver justamente con el procesamiento del análisis y la concretación que se hace para el sistema de orientación. Muchos de pronto tenemos dificultades para entender si
¿Dónde está el oriente? ¿Dónde está el poniente? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Esto tiene que ver justamente con este sistema vestibular que nos da esa orientación. Sin embargo, para poder realizar este proceso de orientación, hay componentes que se deben de desarrollar y son los que ustedes están viendo en este momento, en esas casillas. El propósito de esos colores de las casillas no es al azar. Son las variables que se hacen en los pacientes con baja visión que justamente nos lleva a que con ese remanente visual puedan tener una mejor percepción de la lectura y del texto por medio de color, no tanto por medio del aumento. Entonces, cuando se conjugan estos dos elementos, nos permite que este proceso de lectura pueda ser de manera más eficaz. Entonces, tenemos la percepción, que es la recogida de datos, es decir, yo percibo si estoy en un ambiente cerrado por el tono de mi voz. Sé que si se expande es porque estoy en un ambiente cerrado y si se concreta o se concentra es porque estoy en un ambiente más pequeño o más cerrado. El análisis que viene de este dato, que nos da justamente, como lo que estamos poniendo de ejemplo, la voz, y obviamente recogemos los datos en el entorno con relación a qué hay, si hay algún elemento en nuestro entorno, si hay algún obstáculo. Y de ahí hacemos el plan de movilidad. Es decir, lo primero es la orientación, recogiendo los datos de nuestro entorno, y lo que sigue es el plan de movilidad. ¿Qué vamos a hacer? Pararnos, levantarnos de la silla, vamos a ocupar una asistencia como sería un bastón, una andadera o otro elemento que tiene que ver con la movilidad, y después sería la ejecución del plan. En este concepto es donde viene la parte formativa que tenemos que ir induciendo a estos pacientes, que no solo es de agarrar y caminar, sino que debe de llevar un proceso sistematizado que le va a permitir, primero, orientarse en tiempo y espacio, y dos, elaborar un plan de acción para la movilización. Entonces, sigamos, por favor. Esto nos va a llevar entonces a que el concreto desarrollemos habilidades, y estas habilidades debemos de adiestrar, es decir, entrenar, que no es más que hacer actividades que nos preparen sensorialmente con los elementos que tengamos, que ya vamos a ver cuáles son los componentes sensoriales, que son los sentidos, que tenemos disponibles para primero analizar con qué contamos para interactuar con nuestro entorno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un adiestramiento a través de ejercicios y actividades específicas dirigidas que nos lleven a desarrollar nuestra actividad de la vida diaria. Esa abreviación que tienen allí es actividades de la vida diaria. Entonces puede ser que la actividad del paciente sea vestirse, bañarse, cambiarse o inclusive estar en su casa o salir de su casa e inclusive ir a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es justamente medir capacidades, entrenamiento y después desarrollar este adiestramiento. Sigamos. Entonces, venimos que para adiestrar esta parte sensorial, recurrimos a los elementos o a los sistemas que nos permiten hacer tal situación. Y la primera es la sensación. Y este es algo que tiene que ver con la sobrevivencia del humano, ¿verdad? Lo traemos implantado. Por ejemplo, el temor y correr es algo que ya viene implantado en nosotros y lo desarrollamos como un medio de supervivencia. Pero, obviamente, pueden haber estímulos que nos permitan manejarlo de tal manera que nuestro organismo responda a ellos. Otro ejemplo puede ser al que le gusta o al que no le gusta subirse a las ruedas. Para algunos puede ser una sensación agradable, de temor agradable, y para otros puede ser una sensación de temor con terror. Entonces, por la sensación que le da el entorno orgánicamente, es decir, lo que le transmite esa sensación a su cuerpo. Obviamente, por otra parte, y en conjunto con este, está la percepción, que es la valoración que nosotros le damos a esa interpretación del entorno y del estímulo. Tiene que ver con un concepto más globalizado. Por ejemplo, para alguien puede ser que
ciertos olores, cuando pasa por algún restaurante en particular, el indicativo que usted le da a ese valor puede ser de bueno o de malo. O como por ejemplo también el gusto de saborear lo picante y lo no picante. Esa percepción tiene que ver con un indicador que usted le da a ese proceso y a ese estímulo. Y obviamente se la transfiere a sus órganos. Por ejemplo, lo que hablamos del olfato, eso le da un valor a usted. Lo que hablamos del gusto, como a lo que le gusta el picante, es el valor que usted le da a eso. Obviamente todo esto tiene que ver con el sistema sensorio perceptivo y son estos dos elementos los que estamos viendo acá. Estos son fundamentales que les demos el entrenamiento debido para que nos permitan activarnos, primero para la orientación y segundo para la movilidad. Veamos qué otros elementos tenemos que retomar en este proceso de aprendizaje. Los siguientes elementos son los ya más conocidos. La visión, que de todos es conocido, que es el sistema de percepción del entorno que más información se procesa cuando está en buenas condiciones, llegando hasta un 80% de los estímulos que recibimos y procesamos en las diferentes cortezas, que viene a través del estímulo visual. Sin embargo, en este caso, pues obviamente podría ser el que esté más afectado. Por eso viene tomar los elementos secundarios, como es el oído, ¿verdad? Ese es importante para tal manera que nosotros a través de nuestro lenguaje podemos ubicar auditivamente lo que mencionábamos, si estamos en un espacio abierto, en un espacio cerrado, si la dimensión es grande o si la dimensión es pequeña, así como también el oído nos permite darnos esa estabilidad, ¿verdad? Que está muy ligado al sistema vestibular, ¿verdad? Entonces, justamente el oído medio tiene que ver con nuestra estabilidad y nuestra orientación, lo que hablábamos del norte y del sur, ¿verdad? O hacia dónde estamos con relación a nuestro objetivo final de llegada. El tacto, por otra parte, que es la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, obviamente nos da una serie de información relacionada con muchos aspectos, no solo físicos, sino que de pronto no tan tangibles. Por ejemplo, el frío, nosotros lo percibimos a través de la piel, así como percibimos el calor, aunque no haya sol. Entonces, justamente todos estos elementos nos van llevando a que podamos desarrollar esas habilidades de interpretación de nuestro entorno por medio de un pequeño rastreo. Con nuestros pies podemos percibir si hay gradas, si hay bordos, si hay hondonadas, diferentes texturas de piso, ¿verdad? Y diferentes condiciones en nuestro entorno a raíz de piso y a raíz de clima y ambiente. Ahora, hay otros más. Veamos qué más hay al adicional. Por ejemplo, podemos contar también justamente con esto que les estaba mencionando, que es el sistema sinestésico. El sistema sinestésico tiene que ver con esos órganos que mencionábamos al principio, pero tiene que ver justamente con esa sensación de funcionabilidad del cuerpo y del sistema nervioso central. Es decir, es lo que nos da la estabilidad y el procesamiento de la información, ¿verdad? Esto tiene que ver con nuestro cuerpo. De ahí la importancia de que nuestro cuerpo esté bien, de manera química, de manera sensorial, de manera cognitiva. Esto es como un elemento que ocupamos de la percepción del movimiento, es decir, si estamos altos, si estamos bajos, si vamos hacia abajo, si vamos hacia arriba. Algunos tienen ese problema, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿y para dónde vamos? Hacia arriba, dicen, pero vamos en la calle, no vamos para arriba. Pero la sensación de movilidad tiene que ver con ese entorno. Es muy parecido cuando usted de pronto está en una mecedora y se detiene y todavía su cuerpo tiene la sensación que todavía se está moviendo. Tiene que ver justamente propio con este sistema sinestésico. Y obviamente es fundamental para la movilidad. El olfato, por otra parte, pues lo mencionábamos previamente, complementa estos elementos de tal manera que con estos podemos determinar algunos puntos de referencia. Por ejemplo, un pollo muy conocido, podemos decir, ah, ahí hay tal lugar que vende pollo de tal o cual marca.
o diferentes situaciones que a usted le pueden favorecer. Por ejemplo, si a usted le gusta el jardín, cierto olor de flores, usted puede ubicarse donde está con relación al entorno. Cabe mencionar que entonces todos estos elementos se van conjugando y algunos van a ir desarrollándose más por la limitante de la condición visual, que sería baja visión. El gusto, por otra parte, pues obviamente nos ayuda mucho en el sentido de salado, de dulce, amargo, ¿verdad? Algo importante, por ejemplo, a la hora de orientación y movilidad, es que podemos entrenar a los pacientes con baja visión que requieran esto con una simple técnica como es el vaso. Mete la punta de su dedo en el vaso y cuando el agua tope ahí es que lo ha terminado de llenar, que sería el de la piel, ¿verdad? El sistema de la piel. Entonces, a lo que voy es que estos elementos a la hora de preparar a un paciente para orientación y movilidad, así como hemos hecho todos los tamizajes y todas las valoraciones de la parte óptica, que es la refracción, que es la visión del color, la sensibilidad al contraste, el campo visual, en este caso tenemos que ver todos estos componentes o estos sistemas del individuo para saber con cuáles contamos y con cuáles no. Finalmente, veamos unos más, que serían los elementos que vamos a valorar. Entonces, cuando ya tenemos eso, podemos determinar qué contamos y qué actividades quiere realizar el paciente como actividad de la vida diaria. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo algunos sistemas, como es el vestibular, la alerta corporal, la orientación y la motricidad, se activan. Vamos a ver si logramos correr los videos, aunque no sin audio, solo el video. Entonces tenemos, por ejemplo, esto que es muy común, como es un telescopio, ¿verdad? El telescopio tiene la ventaja que le permite mejorar considerablemente la agudeza visual al paciente con baja visión, más no es para que camine con él, ¿verdad? Solo le va a dar un punto de referencia con relación hacia dónde puede ir. Por ejemplo, en este caso puntual, en el video 1 del paciente que está sentado en la unidad, que ahí está el foróptero al final, el paciente se ve cómo mejora sustancialmente su agudeza visual a través de un telescopio, que sabemos que es una ayuda óptica para pacientes con baja visión. Entonces, justamente ese es un elemento que si bien no le va a servir para movilizarte porque le daría un punto de referencia muy lejano con relación a su entorno, pero sí le puede servir para orientarse hacia dónde va, dónde está el marco de la puerta, dónde está el baño, dónde están las gradas, dónde está la salida, hacia dónde va a ir en relación a su movilidad y orientación. Entonces ya aquí ya no estamos hablando de que le vamos a lograr la mejor agudeza visual, sino que estamos hablando de que con este elemento óptico, cómo lo vamos a orientar y cómo vamos a activar justamente el proceso que tiene que ver con la movilidad. Entonces, vamos un poquito más allá, ya somos un elemento más. Acuérdense que en la triada de atención ideal de un paciente con baja visión está el del oftalmólogo que da su diagnóstico, tratamiento y médico clínico para la condición patológica que le ha causado la baja visión, el optómetra que hace el cálculo de las ayudas ópticas y no ópticas, y en este caso ya estamos hablando de un rehabilitador enfocado en la funcionabilidad, que cómo va a recoger todos aquellos otros elementos y va a terminar haciendo el proceso rehabilitativo para lo que es el tema que nos ocupa de orientación y movilidad como atención integral al paciente. Y en el video 2, que tenemos ahí al señor con un telescopio binocular, es decir, está en los dos ojos, la reacción que esperábamos ver en el video es que él es sordomudo, entonces le decimos a través de señas que se oriente con relación a su entorno, le lleva un tiempo procesar esta información y él empieza a hacer el famoso rastreo visual. Una vez hace el rastreo visual, lo que viene a hacer es que se pone de pie y empieza a interactuar con su entorno. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Orientación y movilidad. Entonces, justamente
Vamos un poquito más allá en el sentido de que estas ayudas las podemos utilizar justamente para actividades específicas que el paciente quiere lograr. O sea que estamos yendo un poquito más allá de que no solo es que quiere ver más, sino cómo va a usar ese remanente visual a través de una ayuda óptica y no óptica y cómo lo va a utilizar en su vida diaria. Actividades como bañarse, como vestirse, como comer, como cocinar, como desplazarse, trabajar, etc. Ahora, si bien es cierto, estamos poniendo un ejemplo de ayudas ópticas, no todo va a ser eso, es decir, de magnificadores. Por ejemplo, algo que nos puede servir son las referencias del color. Enmarcar, valga la redundancia, el marco de la puerta de un color que el paciente le permita ver. Y por eso era la diapositiva número 2 que tenía todas estas formas de fondo y forma para que ustedes vayan viendo las diferentes aplicaciones arrojadas desde la evaluación de la visión del color del paciente con baja visión. ¿Qué más podemos hacer entonces en este contexto, ya que estamos entrando justamente a la materia del tema? Veamos en la siguiente diapositiva que justamente estas actividades primero las tenemos que clasificar. Si van a ser de rutina o de no rutina. Si tiene que ver con habilidades básicas o instrumentales. Es decir, por ejemplo, vestirse y bañarse es algo básico. Pero si tiene que ver con que use un conmutador, con que use un computador o use un instrumento, eso se define como instrumentales, ¿verdad? Como que, por ejemplo, él quiere servir la comida o él quiere partir la verdura. Entonces vamos a tener que adecuar estas ayudas y esta orientación y movilidad a esa actividad. Sigamos. Entonces, ¿qué otro elemento podemos usar para referirnos a la orientación? Ya vimos el color, ya vimos el tacto, el olfato, pues podemos utilizar la iluminación. Hay algo que los pacientes de baja visión siguen manteniendo, que es la percepción de la luz. De hecho, hasta los niños recién nacidos, que acuérdense que su sistema magnocelular y parvocelular están migrando de tal manera que la retina todavía no se ha desarrollado, los famosos baños de sol. Entonces, justamente a través de la luz podemos buscar una ambientación o una referencia para orientación y movilidad. Clave entonces determinar qué tipo de iluminaciones hay y cuáles le convienen al paciente. Podemos decir que hay cálidas, que hay frías y que hay neutras, ¿verdad? Por ejemplo, las cálidas estamos hablando como las luces de los focos anteriores, que son amarillos. Esa luz, la característica que nos va a dar es que nos va a dar un mejor contraste, porque esos focos siguen teniendo mejor sensación de luz y sombra. Si ustedes ponen bajo un foco de luz incandescente su mano, van a notar que en el piso que la mano se dibuja completamente a través de la sombra. En cambio, si usamos una luz fría, como son las luces LED actuales, ustedes la ponen debajo del foco y van a notar que la figura se disfigura, valga la redundancia, de la sombra, porque baja en longitudes de onda más intensas, lo cual lleva a que haya menos sombras. Entonces, dependerá qué condiciones son las que queremos buscar para determinar qué iluminación es la más adecuada. Todos sabemos que el usar una lamparita de cuello de ganso sobre la actividad que el paciente de baja visión está haciendo le va a favorecer, pero determinemos si las prefiere cálidas o frías, es decir, incandescentes o fluorescentes. Y las neutras son aquellas que usted puede regularlas a través de un timer que puede determinar si la quiere más amarilla, menos intensa, más intensa, o la deja en un punto intermedio. Ahí pueden ver diferentes longitudes de onda, que es un elemento más, que no es en este caso óptico, pero sí visual, para que el paciente se oriente y pueda activar la movilidad, ya sea básica o instrumental que desea hacer. ¿Qué más podemos hacer? Veamos en la siguiente diapositiva, y esta tiene que ver justamente con lo que ya conocemos, ¿verdad? Que no nos vamos a entretener mucho porque ya lo hemos tocado varias veces. Los famosos magnificadores. Aquí tenemos lupas, microscopios, telemicroscopios, telescopios, magnificadores, macrotipos.
Es decir, todo este tipo de actividades. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que una lupa de pecho puede ayudar a alguien que le gusta coser. Pero podemos agregar un elemento más, que es una lámpara de cuello de ganso, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo todo esto nos va permitiendo determinar cuál es la actividad específica para que el paciente haga justamente esa movilidad. Aunque una lupa de pecho que va a servir para costura, sí la consideramos como movilidad porque el paciente está utilizando su movilidad para desarrollar una actividad específica. ¿Qué más podemos hacer? Veamos otra diapositiva. Entonces tenemos que hacer los famosos telemicroscopios, que acuérdense que es un telescopio que le agregamos un lente de aproximación y nos va a servir para diferentes actividades. La diferencia es que el telescopio lo ocupa de lejos y al agregarle ese lente de aproximación se le vuelve para cerca, como cortarse las uñas, como jugar las cartas, como escribir, ¿verdad? Estamos hablando en el caso de que va montado en un armazón. No así una lupa de mano con apoyo que estaría sobre el escritorio y justamente va a desarrollar la misma actividad, solo que en este caso no la tiene sobre su rostro, sino que la está usando como complemento. Veamos qué más. Vamos a ver una diapositiva más, las famosas lupas TV o las lupas electrónicas. Las lupas TV han sido siendo desplazadas poco a poco por los nuevos pacientes de baja visión por las famosas aplicaciones en el celular. Hoy usted puede tener una lupa bastante avanzada y bastante inteligente a través de la calidad de la aplicación que usted compre o descargue para su celular. Y pues obviamente lo que se busca es que sea un celular, quizás de pronto con una pantalla un poco más grande para que le permita tener una mejor claridad. También está la opción de que el celular le lea lo que usted está enfocando en el texto. Entonces, todos estos elementos vamos buscando cómo los podemos ir personalizando para realizar esa actividad. En este sentido, podemos determinar el fondo y figura del celular, qué color le favorece, si prefiere un fondo negro con letras blancas y de cierta calidad de puntaje o de tamaño de la lectura. Todas estas cosas nos van a ir ayudando justamente para que podamos hacer esas actividades que en este caso estamos viendo las de visión próxima. Ya vamos a pasar a las de movilidad de manera en marcha. Sigamos. Ahora, viene la parte educativa. Para ubicarnos en tiempo y espacio en visión próxima, usamos lo que le llamamos el rastreo. Y ustedes pueden ver ahí cómo puede ser una de las técnicas que se usa. Y esta es a través de semicírculos o en línea recta, que no es más que sobre el texto o sobre, en el caso de si está en un escritorio, el paciente ordene y haga este rastreo de tal manera que va cumpliendo toda la cuadrícula. Ven cómo se va acercando la cara, la mano a la cámara y cómo ahorita se va alejando. Entonces, esas son técnicas que debemos de aprender de manera de patrones, que obviamente nos sirve para el área de orientación y la actividad con la vida diaria, para que el paciente pueda ubicar objetos, ver dimensiones, ubicarse con relación a su área inmediata, qué es lo que tiene como objeto principal, es decir, encontrar un libro, encontrar alguna actividad que está sobre su escritorio de manera ordenada y ubicada, porque esto es fundamental, porque su mapa lo debe de tener acá, de tal manera que le permita rastrear a través de la orientación y encontrar el elemento que anda buscando. Veamos qué más podemos hacer. Aquí viene, por ejemplo, cómo se hace, con una manera ilustrativa, cómo se ponen las dos manos de esta manera y esto es lo que se desliza sobre la superficie. Nunca con las manos extendidas porque si no, nuestras falanges terminarían botando el elemento que andamos buscando. Entonces, esto es importante porque esto nos da una búsqueda sistematizada y nos permite la orientación del mismo a través de visión en área próxima, porque ya no estamos hablando de visión, sino que en el área próxima. ¿Qué más podemos hacer? Veamos la siguiente diapositiva. Esto nos va a servir para determinación de objetos caídos, etiquetas alternativas que podemos rastrear a través del tacto. Por ejemplo, hay viñetas, lo que le llamamos viñetas,
Le ponemos una viñeta, por ejemplo, de chibolitas para el azúcar, una viñeta de rayitas para la sopa, una viñeta con hoyitos para la sal, o si se nos hace más fácil el contraste a través del color, podemos buscar los colores que al paciente se le hace más fácil y la ubicamos. ¿Qué le va a hacer? Ubicarse en la cocina. Estaba poniendo, por ejemplo, la cocina, pero estas viñetas también pueden ir en la ropa. Saber de que la viñeta que tiene grumo en la camisa va con la viñeta que está en el pantalón, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera estamos ordenando su mente para que él se oriente y de esa manera podamos justamente tener esta orientación que nos va a llevar a una movilidad. Como ejemplo está este timer que se puede poner, ya sea para cocinar o para alguna actividad en particular que el paciente quiera hacer y delimitar. La otra es un comando verbal a su celular que le ponga una alarma que le avise en 15, 30 minutos. Siempre hay diferentes opciones de acuerdo a la capacidad del paciente y de acuerdo a los recursos disponibles. ¿Qué más podemos hacer? Vamos avanzando. En la siguiente diapositiva, esto nos va a servir para muchas cosas, como cortar, picar, abrir latas, toma de medidas en el sentido de que él quiere medir dimensiones para mover un objeto o algo. Y en este caso puntual, no solo para servir la comida, sino para alimentarse, que es una habilidad básica, por ejemplo. Entonces ahí se le determina que el tenedor siempre va a la izquierda, el cuchillo siempre va a la derecha y que lo que se usa es la zona horaria. Entonces la zona horaria, ¿por qué? Porque justamente ustedes ven ahí un reloj y le decimos, bueno, la proteína siempre va a ir de las 6 a las 12 y entre las 12 y las 3 va a ir el carbohidrato y la ensalada siempre va a ir de las 3 a las 6. Y ahí tiene su plato completo, balanceado y el paciente se ubica cómo va a proceder con relación a su entorno. ¿Qué hicimos al darle ese comando verbal? Orientarlo. ¿Qué vamos a activar? La movilidad. ¿Y cuál va la función de la movilidad? Alimentarse. Así de sencillo, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí vienen las tasas medidoras que nos pueden servir también como un referente. Todas estas van en función de capacidades y de condiciones del paciente que vamos a estar entrenando con estas actividades. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la escuela de ciegos hay un simulador de estas actividades, o sea, hay un cuarto, una habitación donde se le da ese entrenamiento. En el caso de nosotros, también tenemos que buscar las condiciones de acuerdo a la demanda del paciente para buscar justamente esa capacidad de poder interactuar en su entorno real. Por ejemplo, en la formación en España, lo que hacen es que le hacen una visita de campo en su casa al paciente y van y dan entrenamiento en su ambiente normal. Por ejemplo, el programa Agora dice, bueno, conozcamos cuál va a ser la condición de trabajo de reinserción laboral de este paciente para ver cómo se lo adecuamos y cómo le damos el entrenamiento adecuado de acuerdo a lo que él va a realizar en espacio y área de la actividad laboral que estamos reinsertándolo. Sigamos, por favor. Entonces, todo esto nos lleva entonces que el paciente va a desarrollar técnicas para desplazarse. Y vamos ya aquí a un poco más abierto. Ya no estamos hablando de aquí el entorno cerca, sino algo más con relación a la movilidad de marcha, ¿verdad? Porque ya decíamos que si está haciendo algo, se está moviendo también, pero en este caso ya estamos hablando de movilidad de marcha. Todos deberíamos de saber de que lo que no debemos de hacer es agarrarle las manos al paciente, así como que fuéramos novios. ¿Por qué? Porque si se cae el guía, se lo va a llevar al paciente también. Y si se cae el paciente, también va a terminar alando al guía. Hay técnicas formativas donde nosotros tenemos que primero estar educados nosotros y segundo promover la educación de todos los pacientes con discapacidad visual que cursan por la baja visión. Ahí hay diferentes posiciones de agarre, diferentes posiciones de encuadre, como le llaman ellos, y diferentes actividades y posiciones para áreas específicas. No es lo mismo que vayamos en un entorno abierto, como sería un centro comercial, que a que vayamos a pasar por un lugar estrecho, como lo son
puertas, como lo que son áreas de extrema espacio restringido. Entonces hay diferentes maneras de cómo debemos activarnos con relación, ya sea que vayamos de guía o que vayamos de paciente. Hay una forma correcta de bajar las gradas, de presentarle las gradas al paciente, y es diferente para subir que para bajar. Y es diferente si está usando un bastón o no está usando un bastón. Entonces, todo esto va concadenado con el proceso de la orientación y movilidad que le estamos dando al paciente. Ustedes pueden ver en la imagen del centro cómo el agarre se hace de esta manera, donde si alguno de los dos cae, el otro no se va a caer, porque si se cae el guía, como no está prensado, no lo va a terminar botando. Y si se cae, pues el paciente, pues el guía va a poder responder para atender, porque tampoco van interrelacionados. Entonces, es importante que intentamos esto, y ahí podemos ver cómo se ven unos pies con un bastón que está bajando la cuneta, que justamente es uno de los procesos de la recogida de los datos a través de la percepción del entorno. ¿Qué más podemos hacer? Veamos la siguiente diapositiva. Entonces ahí vemos cosas que son fundamentales, como es el tema de posición en defensa, la alerta postural, la alerta, el movimiento de rastreo justo en espacios cerrados, con una pared al costado, ¿verdad? Que son técnicas de seguimiento, técnicas de direccionalidad y técnicas de superficie con guía y sin guía. Ahí está solo y está con su guía, ¿verdad? Cómo tenemos que interactuar, cómo le vamos a presentar la silla al paciente con baja visión, porque algo que debemos de hacer, compañeros, es estar sensibles en el sentido que no le digamos, mire, allá en aquel consultorio le toca pasar. No asumamos que el paciente de baja visión se va a orientar, ¿verdad? Y por eso es que en la medida que podamos, que nuestros centros o nuestros trabajos tengan una guía, ya sea visible, de textura o de color, sea más fácil para el paciente, pero sobre todo, si no, pues terminar dándole el acompañamiento. Venga, lo voy a llevar al cubículo número 7, que es donde lo van a atender, por decirles algo. Igual para al momento de sentarse, uno le presenta el respaldo de la silla al paciente. No le dice siéntese ahí, o mucho menos asumamos que ahí se va a sentar y lo dejamos a la deriva. Claro, algunos pacientes aprenden a resolver, pero es importante que hoy nos quede claro que hay un proceso educativo del profesional que entrena al paciente en orientación y movilidad, y del paciente que puede ser educado con esta serie de ejercicios, actividad que lo va a llevar a hacer de manera más eficiente. Sigamos. Finalmente, pues recordarles de que hay diferentes tipos de bastones. En el caso de los que nos ocupa sería un bastón verde, que como país es poco visto, ¿verdad? No hay muchos bastones. Y el blanco con rojo quiere decir que este paciente tiene sordo ceguera, ¿verdad? Entonces eso es importante porque nos suma una condición más. Entonces, el lenguaje de los bastones sí es importante que lo entendamos, de tal manera que nuestro proceso de contribución a la sociedad a través de la atención de los pacientes en orientación y movilidad de baja visión, lo llevemos de manera apropiada. Por lo tanto, debemos de promover el uso correcto del bastón, no solo por parte de los usuarios, sino del color correcto, que pues es un reto para todos como país, ¿verdad? Porque, reitero, el bastón verde casi no lo vemos. Sigamos. Entonces, hay una serie de técnicas. Solo el tema bastón es un tema aparte, ¿verdad? Está la técnica de diagonal, está la técnica de 2 puntos, está la técnica de arrastre o deslizamiento, y está la técnica para subir y bajar escaleras, que justamente tiene que ver con el uso de un bastón. Así como también el tema de cómo cruzar la calle con bastón y sin bastón. Es importante que sepamos esto y que nos formemos de tal manera que el bastón se vuelve una herramienta fundamental. Ojo, tiene la parte cognitiva de que el paciente acepte el uso del bastón, ¿verdad? El tamaño del bastón con relación al paciente tiene que ser personalizado. Es decir, hay una regla donde
a qué tamaño debe de tener el bastón con relación al tamaño del paciente. Sigamos. Finalmente, entonces, ¿cuál es la pretensión de la orientación en movilidad en pacientes con baja visión? Pues buscar la independencia. Independencia va a significar mayor identidad, mejor sensación de éxito, mejor desplazamiento individual, menos carga familiar, menos carga en el sentido de que el paciente va a estar más interactuado con su sociedad, con sus grupos sociales en los que se desempeña, las áreas de acción en las que él se desempeña y justamente mayor sensación de logro y satisfacción por parte del paciente. Entonces, aunque es un tema muy amplio, he tratado de resumirlo de tal manera que ustedes puedan tener una idea del complemento que esto lleva y que no es tan rápido. Es decir, si sentíamos que la evaluación optométrica del paciente, de las ayudas ópticas y no ópticas, no era rápido, esta parte que es educativa nos va a llevar más tiempo, ¿verdad? Nos va a llevar más tiempo porque ya es el uso de estas ayudas ópticas y no ópticas aplicadas al paciente, pero vamos mucho más allá. Ya es la interacción del paciente con su entorno en actividades específicas o generales, ya sea de orientación o movilidad. Entonces, el objetivo siempre es el mismo, buscar la mejor independencia del paciente con la mayor funcionabilidad posible. Espero que les haya gustado este tema, que es un poco complementario de todo lo que hemos venido manejando desde el punto de vista óptico, desde el punto de vista patológico, que en algunos momentos también lo hemos tocado, cómo causan algunas patologías estas condiciones, pero siempre hay sistemas que nos permiten seguir siendo funcional. Obviamente el componente psicológico hay que trabajarlo para que estos pacientes permitan que estos sistemas que ellos ya cuentan con ellos, solo los tenemos que desarrollar, pues nos vaya permitiendo que ellos logren este grado de independencia. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Agradecer al licenciado Morales por tan excelente ponencia. Queda el micrófono abierto o pueden escribir sus preguntas o saludos. Muy bien, están dando las gracias por la conferencia. Vamos a ver aquí en el texto o alguien que quiera hacer alguna ¿Algún preguntita comentario? o comentario al respecto. Muy bien. Entonces, para mí es un gusto. Espero que les haya agradado. Nuevamente a la Oficina de Formación de Talento Humano del Ministerio de Salud, al doctor Ramón Ábrego, que tuvo